Hechos capítulo 8, vamos a leer de los versículos 26 al 40. Amén. Amén. Hechos 8, del 26 al 40. Amén. Amén. Si usted se puede poner de pie, en reverencia a la palabra de Dios, vamos a leerlo. Vamos a leerlo unido, ¿le parece? Amén. Iba a decir uno y uno, pero es que en la transmisión no se pierde, como no hay micrófono, se pierde el audio. O si usted lo dice fuerte y unido, se escucha entonces, ¿sí? Entonces, vamos a leerlo. 26 yo leo, usted lee el 27 y nos unimos en el versículo 40. ¿Sí? Fuerte, ustedes lo leen fuerte y de manera unánime para que se escuche parejo, se entienda. Yo leo el 1, ustedes el 27 y así vamos alternando hasta el versículo 40 de Hechos 8. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Canaán, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro y había venido a Jerusalén para adorar. A ver, vamos a leer otra vez el versículo 27, ¿sí? Otra vez el versículo 27. Dice así. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñaré? Y rogó a Felipe que subiese y se presentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación que porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y condensando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no vio más y siguió gozoso su camino. Juntos. Pero Felipe se encontró en la zona y al pasar anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, estamos en esta tarde, Dios, en este momento, Dios, para exponer tu palabra, Dios. Permite que sea de bendición. Padre, prepara, Dios. Yo sé que ya preparaste el corazón a través de la alabanza, Dios, pero ahora prepáralo para recibir un mensaje de bendición, Padre, un mensaje que haga mella en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre. Que, Padre, podamos entender este mensaje con la ayuda de tu Espíritu Santo en nuestra vida y que lo podamos discernir, lo podamos asimilar, Padre, y que pues con todo ello, Dios, sea un mensaje de bendición a nuestra vida. Te lo pido, Dios, te lo ruego, por Cristo bendito. Amén y amén. Amén. Puede sentarse, hermano. La historia que hoy queremos abordar, la reflexión de hoy, de esta tarde,
es relativa, usted lo puede ver ahí en su Biblia, Felipe etíope, ¿sí? Un eunuco etíope. Si ustedes revisan, lo vamos a ver más adelante cuando terminemos de estudiar el libro de Marcos, vamos a revisar el libro de Hechos. El nombre formal, si usted puede ver hasta al principio de su Biblia, dice Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos es las primeras experiencias de los seguidores de Jesús, sus discípulos. Pero una vez que ya nuestro Señor Jesucristo no está, entonces en este libro se relatan los hechos, los acontecimientos de la iglesia primitiva. ¿Qué es la iglesia primitiva? Los primeros cristianos que empezaron a difundir el evangelio, ¿sí? Y precisamente en ese afán, el capítulo número 8 de Hechos refleja una de las anécdotas que pasa la iglesia primitiva. Es una iglesia en la que la persecución, decirse cristiano, seguidor de Jesús, significaba la muerte, ¿sí? Estaba dispersa por Judea, por Samaria, y entre los más celosos de la persecución de la iglesia se encontraba Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Si usted ve más adelante, a partir del capítulo 9 precisamente, es la conversión de Saulo para convertirse a Pablo y que después es el gran evangelizador, ¿sí? Felipe, de uno de los lugares dispersos, y durante su exilio en Jerusalén predica el evangelio con éxito en Samaria. Para este pasaje, hermano, el ángel del Señor le dice que abandone Samaria y se dirija al sur. Pues vaya revisando conforme yo voy diciendo, ¿sí? Que se dirija al sur, al camino del desierto que va a Jerusalén, a Gaza, y ahí Felipe se encuentra con un eunuco etíope. ¿Saben lo que es un eunuco? Es una palabra muy buena, lo menciona aquí en varios pasajes de la Escritura. Ahí utiliza la palabra eunuco. ¿Qué era un eunuco? Eunuco era un hombre castrado. Ajá. Un hombre castrado. ¿Y para qué? Ser castrado de niño, los castraban desde niño, le permitía a un hombre ser empleado en la corte. ¿Y para qué ser empleado en la corte? Los eunucos eran los más confiables que otros hombres, porque podían ser utilizados con seguridad para proteger a las mujeres, a las que no podían embarazar, y también se creía que podían custodiar tesoros con seguridad, porque no tenían esposas, hijos ni suegros con quienes compartir la riqueza. Ese era un eunuco. Un eunuco era una persona castrada, porque así ya no representaba peligro para las mujeres, porque los ponían a cuidar mujeres particularmente. ¿Se acuerda de Esther? La reina Esther. La reina Esther dice la Biblia que ella concursa con un montón de mujeres. Ajá. ¿Sí? Bueno, quien los prepara o quien las porque para presentarse ante el rey tenían que ir con una cierta preparación. Pues las mujeres lo entenderán mejor. Yo nunca lo he hecho, pero para andar en zapatillas hay que aprender. ¿Está de acuerdo? Y más si son como de 15 a 20 centímetros. No es, si a mí me ponen ahorita por ejemplo de las zapatillas, uno se cae. Para eso hay que aprenderlo, hay que saber, hay que aprender modales, ¿sí? Bueno, estas señoritas no se podían presentar ante el rey nada más así con su ropa normal, tenían que presentarse de gala y hacer los modales. Yo no sé si usted da, pero frente al rey o en la realeza más bien, uno le sirven los cubiertos de diferentes tamaños, ¿no? Diferentes formas, ¿sí? Y usted dice, ¿y para qué? ¿Sí? Bueno, pues todo eso tiene una enseñanza. Tenía que presentarse ante el rey con los modales necesarios, porque si no era una ofensa para el rey, ¿sí? Bueno, a los eunucos los castraban para que no fuera peligro frente a tanta señorita o que les pudiera gustar alguna, que la pudiera embarazar,
¿sí? Y entonces los castraban desde niños para eso precisamente, para que no tuvieran no pudieran embarazar a una muchacha. Por lo tanto, no podía tener descendencia, no tenía esposa, no tenía hijos. Ajá. Y en ese sentido, pues no, ¿a quién le podía dejar si se robaba algo? Robaba la riqueza de alguien, no había quien dejársela. Para eso lo hacían. ¿Sí me explico? Ese es un eunuco. Por eso dice la palabra de Dios, ¿sí? Fíjense, dice, versículo 27, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para ayudar. Era un hombre rico, era un hombre que tenía riqueza, ¿pero por qué? La reina le había encargado eso, pues aunque no representaba peligro para ella, ¿a quién se lo va a dejar? Vea cómo la palabra de Dios ya en eso, sí, menciona una enseñanza, pues. Era funcionario, un alto funcionario seguramente, porque la reina no le iba a dejar a cualquiera sus tesoros, el cual estaba sobre todos sus tesoros y iba a Jerusalén a adorar. Bueno, sí, podían ser utilizados con seguridad para proteger a las mujeres, a las que no podían embarazar, y también se creía que podían custodiar tesoros con seguridad, pues no tenían esposa, hijos ni suegros con quienes compartir la riqueza robada. En Hechos 8:5 dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba de Cristo. La predicación de Felipe en Samaria fue muy fructífera, donde muchos creyeron y fueron bautizados. Dios decide mover a Felipe de Samaria hacia el desierto con un propósito específico, para que tuviera un encuentro con un hombre de Dios que ya estaba preparado su corazón. Fíjate, es interesante. Felipe estaba predicando, hermano, a una multitud, a mucha gente. Y de repente Dios le dice, deja a todos aquellos y vete al desierto. ¿Qué va a encontrar en el desierto? Arena. Arena, mar, bueno, no mar, arena, sol, ¿sí? Y nada más, ¿sí? Pero Dios tiene un propósito en especial. Se encuentra con este eunuco etíope, ¿sí? Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ve al sur, camino del desierto, Hechos 8:26, que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció la voz de Dios, y cuando aparentemente no había sentido de hacer eso, porque en Samaria había un avivamiento, y de repente Dios envía a Felipe al desierto. Es decir, Dios le dice a Felipe, deja toda esta multitud, vete para allá, por uno nada más. Interesante, ¿no? Que deja a muchos por uno, ¿sí? Muchas veces Dios actúa así para que podamos entender una cita divina. Seguramente, y esto lo veremos quizás más adelante, este hombre llevó el evangelio a Etiopía, porque era de Etíope, un eunuco etíope de Etiopía, ¿sí? Bueno, ¿sí? Y fíjese, el Espíritu le dijo, ve a ese carro y quédate cerca de él. Y entonces Felipe corrió hacia él y oyó al hombre que leía el profeta Isaías. El profeta Isaías, ¿en dónde está? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Antiguo. En el Antiguo Testamento. Es decir, este hombre estaba leyendo el Antiguo Testamento. Todavía para ese tiempo no había Nuevo Testamento. Lo único que había era el Antiguo Testamento, y leía el profeta Isaías, ¿sí? El versículo 27 dice que él iba en camino y que en su camino se juntó y se le acercó. Algo interesante es que Felipe no se subió al carro del etíope hasta que fue invitado a subir. Lo único que hizo Felipe, por orden del Espíritu, fue caminar junto al carro de una forma intencional, ¿sí? Es decir, Felipe se acercó. Es así como cuando alguien va leyendo en el metro, ¿sí? Va leyendo y de repente usted voltea así como el Chavo del 8, ¿no? Que dice, espérate, déjame, ¿sí? No es que lo haya haber dicho, a ver, ¿qué estás leyendo? O haya interrumpido su lectura. Simplemente lo dejó que siguiera leyendo, ¿sí?
vio lo que estaba leyendo y entonces, en algún momento determinado, agarra y le dice, oye, estás leyendo al profeta Isaías, pero ¿entienden lo que lees? Si lo ven en el versículo, el versículo 30, pero el 29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Sí? Muchas veces una pregunta que hacemos va a producir un también que se nos pregunte para saber cuál es el siguiente paso que debemos tomar. Así que el etíope invitó a Felipe a que se acercara y se sentara con él. A partir de ese momento le dice, a ver, me interesa tu pregunta, ven, a ver, súbete conmigo y vamos. Van caminando, no se detuvieron, van caminando. Me refiero caminando, me imagino que iban en caballos o en algo así, bueno, me refiero porque iban en el desierto, me imagino que el desierto era un tramo largo, no era una distancia corta, ¿sí? Y entonces la historia nos dice que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Por eso les digo que iban caminando, o bueno, en el carro me refiero, moviéndose. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él los bautizó. Versículos 35 al 38. Pero hermano, quiero detenerme en esta parte, ¿sí? Hermano, ¿cuántos en algún momento hemos escuchado, hemos leído la palabra de Dios y no la entendimos? Quiero entenderme dos cosas aquí, hermano. ¿Qué es lo que quiero que en esta tarde ya nos quedemos con esa reflexión? Primero, hermano, lo primero que tenemos que hacer para entender la palabra de Dios es tener interés por leer la Biblia. No vamos a entender la Biblia si en primera instancia no la leemos. ¿Sí me explico? Sí. Yo estaba leyendo por sí solo, por sí mismo, la escritura. ¿Ah? Aunque no la entendía, procurando entenderla. ¿Sí? Ya han comentado en alguna ocasión esta anécdota que me pasó. Un día predicando, me acuerdo bien que hablé de las murallas de Jericó, de Rahab, y bla, 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 ¿no? Y ya cuando terminé el culto, al final, ya casi para irnos, se me acerca una hermana y me dice, oye, ahora sí le entendí a tu predicación. Me llamó la atención la expresión, ahora sí, porque quiere decir que en las otras no les había entendido, ¿no? La pena, quiero que quede la atención con, ¿sí? Como decir, ahora sí veniste, es que quiere decir que a otras ocasiones no has venido, ¿sí? Bueno, me dice, ahora sí le entendí a tu predicación. Yo me reí por dentro y dije, bueno, mi hermana está diciendo que en otras no le he entendido. Pero me dice, es que ahora ya había leído el pasaje del que hablaste. ¿Sí? Porque, hermano, muchas veces no entendemos las cosas, pues porque no sabemos de qué nos está hablando, ¿sí? No sabemos absolutamente nada, ¿no? Nos hablan de Moisés y no sabemos quién es Moisés. Nos hablan de David y no sabemos quién es David. Difícilmente vamos a entender de así. ¿Me dijo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener primero para entender la palabra de Dios? El interés por verla. El etíope iba leyendo por sí mismo la palabra de Dios, ¿sí? Dice otra vez, lea el versículo 27, dice, él iba por en el camino y en su camino se juntó y se le acercó. Algo interesante en ese encuentro es que Felipe no se subió al carro del etíope hasta que fue invitado, ¿sí? El versículo 27 dice, él se levantó y sucedió que el etíope eunuco, funcionario de Candace de los etíopes, el cual estaba sobre todo los suscriptores, había venido a Jerusalén a adorar. A ver, 28, por favor. Volvió sentado en su carro al profeta Isaías. Es decir, por sí mismo iba leyendo, hermano. Primera cosa que tenemos que tener para entender la palabra de Dios.
leerla, hermano. Nada se aprende por ósmosis. Bueno, a lo mejor algunas cosas sí. Ajá. Pero tenemos que leer por nosotros mismos la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que agarrar la Biblia, hermano. Y ahora usted dirá, bueno, no lo entiendo. Léala, hermano. Léala. Porque junto con pegado va otra cosa. ¿Sí? Simplemente lo que hizo Felipe fue poner oído de lo que estaba leyendo el etíope. Una ocasión, hace muchos años, todavía no había tantas las combis, los micros, perdón, eran entonces ese tiempo eran combis, estoy hablando de quizás 97, 98. Me acuerdo que una vez me subí a un micro y era como, ya estaba oscuro, las 7:30, las 8 de la noche, no sé. Yo recuerdo perfectamente que me senté y ya ve que los lugares son de dos. En un micro eran de dos. Y yo iba a decir, regularmente en el transporte público voy o dormido o leyendo, ¿no? O empiezo leyendo y termino dormido, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento estaba a media luz, no había una luz muy buena. ¿Sí? Veo que una muchacha, seguramente, no recuerdo ahora, iba leyendo un libro. Y ahí me atreví y le dije, ¿qué lees? Y me dijo, Mal de Amores de Ángeles Mastretta. Y le dije, ¿y qué tal está? Ah, está buenísimo, me dijo. Y ¿de qué trata? No lo he leído. Y me empezó a decir, vamos, pues, seguramente era vecina de Caracoles, o no sé, porque se bajó antes que yo. Todo el camino nos fuimos platicando sobre el libro. Fue tal su expresión, hermano, que en la primera chance que tuve, fui a comprar Mal de Amores de Ángeles Mastretta. Hermoso libro. Me encantó. Si usted lo puede leer, léaselo. Es un libro de una mexicana, poblana. Vio la película de una de Arráncame la vida. No vio la película. Bueno, ese libro está basado en otro libro de Ángeles Mastretta. Si puede leerse en Mal de Amores, le va a gustar. Es un buen libro, es una buena novela. Bueno, pero lo que quiero decir aquí es, me encantó su expresión. Me leí a Mal de Amores y me enamoré literariamente de Ángeles Mastretta. Muy buena historia. ¿Sí? Pero mira, lo que quiero rescatar aquí, hermano, es la trascendencia de cómo te comparten. Gusto de compartir. ¿Me explico? Hermano, hace la Biblia. Y es que no lo entiendo. Hermano, léalo. Cuando llegue el momento lo va a entender. Es que me cuesta trabajo entenderlo. Ahorita vamos a ver, hermano. Sí. No a venir que se sacaron porque la pregunta ok, ya lo estoy viviendo. Pero ¿cómo dice el versículo? ¿Sí? Dice, fíjense, ¿cómo dice el versículo 31? Dijo, ¿cómo podré si alguien no me enseña? Es decir, ya no lo estoy leyendo, ¿sí? Ya lo estoy leyendo, pero ¿cómo lo puedo leer si alguien no me enseña? ¿Sí? Hoy día hay muchos así, hermano, ¿sí? Es importante, hermano, por eso es importante asistir a la escuela dominical, hermano. Es importante saber los estudios que tenemos entre semana, ¿sí? Por eso es importante que usted escuche de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cómo la va a entender, hermano, si usted no se acerca a la palabra de Dios? Lo primero que tenemos que hacer es leerla por nosotros mismos, ¿sí? Sí, es importante asistir a la escuela dominical, a los estudios, porque en ellos podemos comprender más de lo que dice la palabra. La Biblia se interpreta a sí misma, pero es necesario que nosotros busquemos leerla para comprenderla, ¿sí? Este etíope la leía, pero no la comprendía. Hoy en día hay muchos así, hermano. Leen la Biblia de Dios, la palabra de Dios, pero no la comprenden. Estoy seguro, hermano,
que usted antes de llegar al Evangelio, a lo mejor leyó un pasaje, pero dijo, no le entiendo. Hay algo muy complejo, déjenme decir. No sé si alguien ha leído, por ejemplo, yo lo leí en su momento, El Capital de Carlos Marx. ¡Oh, su madre! Llama Ejército Industrial de Reserva. Y el Ejército Industrial de Reserva. ¿Y qué es el ejército? Los desempleados. ¿Sí? Pero hay que entender que cuando alguien te explica, puedes comprender lo que está diciendo. ¿Sí? Bueno, ese es el primer requisito, hermano. Leerla por nosotros mismos. Segundo requisito, y también bien importante, hermano, bien importante para entender la Biblia, leerla con la unción del Espíritu Santo. Fíjese, en este pasaje, el grupo la estaba leyendo, pero la estaba leyendo desde aquí, miren. Desde su entendimiento. Cuando llega Felipe, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, es que si no me lo explica alguien no lo voy a entender. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice más adelante? ¿Sí? Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era ese, y menciona cuál. Versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Tenía una confusión, ¿quién dice esto? ¿Está dirigido esto? ¿Sí? Y entonces dice el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué escritura? ¿Desde qué escritura? De Isaías. Era la que estaba leyendo. ¿Sí me explicó? Le anunció el evangelio de Jesús. Hermano, para entender la palabra de Dios tenemos que entender algo que es bien importante y que sin ella no vamos a comprender la palabra de Dios. Leerla con la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos leer la Biblia si no tenemos el Espíritu Santo. Más bien, no la vamos a comprender si no tenemos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Usted ya es salvo, hermano? Levante la mano si usted es salvo. ¿Usted es salvo? Amén. Usted tiene el Espíritu Santo en su vida. ¿Sí? Si usted es salvo, tiene el Espíritu Santo en su vida. Entonces, bajo ese argumento, usted puede entender la palabra de Dios. ¿Sí? Con eso usted puede entender la palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia es el medio por el cual Dios nos habla. Miren, muchos quieren escuchar la voz de Dios, hermano. Es que yo hasta que Dios me hable. Es que yo no voy a seguir a Dios hasta que Dios me hable. ¿Sabe dónde está la voz de Dios? Aquí. Pero como no creen que en esto está la voz de Dios, no leen esto. Aquí está la voz de Dios. ¿Quiere que Dios le hable, hermano? Aquí está. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues leerla, ¿no? Por eso pusimos como primer requisito. Es que a mí Dios no me habla. ¿Cómo de que no? ¿Y todo esto que está aquí qué es? Abre la palabra de Dios y vas a ver cuánto Dios te dice de ti. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Solo es... Muchos quieren escuchar la voz de Dios sin saber que en ella, que en la Biblia, podemos encontrarla. Solo es cuestión de abrir sus páginas y tener el espíritu dispuesto a aceptar lo que en ella está escrito para nosotros. Solo podemos creer en la Biblia cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida. Es ahí cuando pasa de ser un simple libro de historias a la percepción espiritual de su contenido. Es solo a través del Espíritu Santo que entendemos lo que Dios nos dice en su palabra, es decir, en la Biblia. ¿Quiere usted que Dios le hable, hermano? ¿Quiere usted que Dios le diga a usted? A la palabra de Dios. Pero es que no le entiendo. Venga a la escuela dominical, asista a los estudios, escuche la palabra de Dios, escuche y diga, a ver, ¿qué me dice esta interpretación? ¿Por qué esto? No es lo mismo leer la Biblia desde una visión escéptica, es decir, desde una visión de la duda, a leer la Biblia desde una visión del Espíritu Santo en nosotros para comprenderla.
Es muy distinto, hermano. Porque desde una visión escéptica, esto es un libro más. Es escéptico del escepticismo desde la duda. Desde la duda. Muchos leen la Biblia desde la duda. ¿A poco sí? ¿A poco sí? Es imposible que se haya abierto el mar con Moisés. Es imposible que Elías haya detenido el sol. Es imposible que esto, es imposible que aquello. Hermano, esto se cree con fe. ¿Ah? ¿Usted cree en Dios? Entonces cree que se abrió el mar, que se detuvo esto, que hizo aquello, todo lo que dice aquí. ¿Ah? A partir de su experiencia del Espíritu Santo. Es probable que usted haya tomado algún pasaje de la Biblia y no lo haya comprendido. Algo parecido le sucedió al etíope que la misma Biblia lo refiere. Iba leyendo. Cuando le dice Felipe, oye, pero ¿le entiendes? No le entiendo. ¿Cómo lo voy a entender si él no lo explica? ¿Cómo lo voy a entender si no lo ve, no se acerca? ¿Cómo lo va a comprender? ¿Por osmosis? ¿Estamos poniéndosela así? Así no se entiende la Biblia, hermano. Así no se entiende la Biblia. Ni así, exactamente cargándola aquí. No, así no se comprende la Biblia. ¿Sí? Este pasaje nos demuestra la importancia de tener el Espíritu Santo en nuestra vida para comprender las Escrituras. A la par, refleja lo trascendente que es tener un guía, un maestro, un instructor que nos explique lo que dice la Biblia. ¿Cuántos tienen dudas sobre la Biblia? Pero mira, hermano, una cosa es la duda, una vez que ya creemos, a la duda de no creer. No sé si me explico. ¿Sí? Yo puedo decir, a mí me surgió la duda y yo se lo decía a Yuri el otro día. Ya ven que estuvimos viendo, bueno, el libro de Timoteo, las dos cartas de Timoteo son recomendaciones para Timoteo, que es un hombre joven. Por eso le dice, la fe no fingida que hay en ti y que viene desde tu madre y desde tu abuela, le dice, ¿no? Y le dice que nadie menosprecie tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, en fe, en conducta, en amor, en todo, le dice. Yo cuando estaba leyendo eso, dije, bueno, ¿y qué sabemos del Timoteo ya maduro? Del Timoteo ya, ya viejo. Me imagino que era pastor. Y fíjese, eso lo aprendí, hace poco también, apenas unos días. Dice, fíjese, Hechos 1:8, por favor. Hechos 1:8. ¿Lo tiene? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué era lo último de la tierra en ese tiempo? Para ese tiempo todavía se creía que la tierra era plana. ¿Sabe cuál era lo último de la tierra? España. España, porque no. ¿Cuándo la teoría Copérnico y Galileo son hasta el 1400 y tantos? ¿Sí? Bueno, pues esto escribió muchísimo antes, en el año 60 y tantos, 70 y tantos. ¿Saben cuál era lo último de la tierra para este momento? De Hechos 1:8, España. Por eso Pablo, lo vamos a ver, dice, yo quiero ir a España, porque él creía que lo último de la tierra era España. Después vino la otra percepción del mundo y vimos que no, que había otros continentes. Y entonces se extendió el evangelio hasta acá. ¿Pero qué era lo último de la tierra? España. ¿Verdad que eso no lo dice ahí? ¿Verdad que eso no viene ahí? ¿Sí? Y hay muchísimos secretos en la Biblia, hermano. Muchísimas cosas que si no nos las explican, no las vamos a entender. Pero ¿cómo las vamos a entender, hermano? Con base en dos cosas fundamentales. Uno, leerla, y dos, con el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si no, hermano, este es un libro de historia. Este es un libro de historia. Y no solamente eso, de historias fantásticas. ¿Cómo me explican lo de Jonás? Ya lo decíamos hace rato.
¿Cómo me explican que el mar se abrió? ¿Un tsunami? ¿Qué fue eso? ¿Cómo me explican que una virgen pudo tener un hijo? ¿Cómo se explica eso, hermano? Eso no se explica sino bajo una percepción espiritual aquí y aquí. ¿Me hermano? ¿Sí? Por eso necesitamos tener guías, hermano. ¿Sí? Necesitamos tener guías, alguien que ya tenga experiencia, alguien que ya no lo haya estudiado para poder que nos lo explique a nosotros. ¿Sí? Porque dice también la palabra de Dios, no seas sabio en tu propia opinión. No. Si no tienes el Espíritu Santo, hermano, lo vas a entender de una manera racional nada más, no bajo la guía del Espíritu Santo. Sí. Comprender la palabra de Dios no es fácil, hermano, pero la unción del Espíritu Santo y la guía de un profesor que nos aclare nuestras dudas nos dará un panorama más amplio. ¿Sí? Paralelo a esto, es importante que a nosotros como lectores creamos lo que dice la Biblia. Ese es otro factor, hermano. Creer lo que dice la palabra de Dios. Creer. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, podemos comprender lo que en ella está escrita. Creer en Dios implica conocer más de su palabra y en la medida de eso ir convenciéndonos cada vez más de lo que ahí está escrito. La afirmación anterior no quiere decir que no tengamos dudas de lo que leemos en la Biblia. Es probable que al leerla nos provoque no solo una, sino infinidad de dudas. Eso es normal, porque adentrarse en el mundo bíblico implica conocer más allá de lo que señala el texto. Pero una cosa es tener dudas de lo que leemos a partir de la convicción que nos da el Espíritu Santo, y otra muy distinta es generar dudas a partir del escepticismo, de la duda, de la crítica, del rechazo. No sé si me explico. Son cosas completamente distintas, hermano. Una cosa es tener dudas a partir de que estoy convencido de lo que dice, y otra cosa es tener dudas de que no creo en lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Son cosas distintas. Una vez que ya estoy convencido, tengo dudas. ¿Por qué? ¿Qué pez era el que se comió a Jonás? Pues no sé, pero sí sé que un pez se lo tragó. Tipo de, no sé, cualquier cosa. Toda la Biblia está llena de simbolismos, hermanos, y se los he dicho. Con algunos de los que estamos aquí, estudiamos el tabernáculo del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? ¿Cuánto simbolismo hay en él? Está anunciado nuestro Señor Jesucristo desde el mismo tabernáculo, en el Antiguo Testamento. Ajá. Pareciera, hermano, que uno revisa Apocalipsis. ¿Y qué tiene que ver Apocalipsis con Génesis? Aparentemente nada, pero cuando nos lo explican, dices, ahora comprendo el hagamos. ¿Se acuerdan? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí ya está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Yo digo? Eso es cuando uno tiene el Espíritu Santo aquí y lo comprende acá. Porque si no, una palabra de la Biblia nos refiere mucho, hermano. ¿Sí me explico? Sí. La misma palabra de Dios nos señala en Romanos 1:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si queremos que nuestra fe se fortalezca, tenemos que leer la Biblia. Eso nos generará fe, confianza, certeza de lo que ahí dice. No importa que en el primer momento no le entendamos. Es probable que nos genere dudas, pero si es perseverante, si no desiste y si investiga, si pregunta a los que saben, poco a poco irá descubriendo un mundo en el que verá lo que Dios dice a su vida. Que eso es lo más importante, hermano. En este libro está la historia de la humanidad. Y eso es un silogismo. Usted es parte de la historia de la humanidad. Su historia está aquí. ¿Qué dice Dios de mí aquí? Entonces es la siguiente pregunta. ¿Qué dice Dios de mí aquí? Ay, hermano. Para mí, yo lo tomé así.
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero para usted, ¿cuál? ¿Para usted cuál? Yo cuando lo vi dije, este es para mí. ¿Cuál texto usted dijo, este es para mí? Porque aquí está su biografía. ¿Pero dónde? Si no dice mi nombre, si no dice Anabel, si no dice Carmen, si no dice Luis Enrique, si no dice Raúl, si no dice Rafael, si no dice Carmelita, si no dice nada. Búscalo y vas a ver que hay un texto que te dice de ti. Un texto que dice, ¡ay, este Dios escribió pensando en mí! Este Dios me diga, este es mío. ¿A poco no? Este es mío. ¿Ah? Porque yo cuando tenía un problema, cuando yo tenía una necesidad, me apareció este texto que dice, ¿sabe cuál Dios a mí le escribió para mí? De lo más, yo nada más es Salmo 16, si no me equivoco. Salmo 16. Versículos 5 y 6. A mí me lo escribió. Dios es. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ese es mío. Es mi biografía. Pero para usted, ¿cuál le dice, hermano? Pero no está mi nombre. Pero yo me lo apropié. ¿Cuál es el suyo, hermano? ¿Cuál es el suyo? Se lo dejo de tarea, que dentro de 8 días venga y me diga, hermano, yo encontré mi texto que habla de mí. Te lo voy a preguntar, hermano, dentro de 8 días. ¿Cuál? Ya encontré el texto que dice de mí. Que dice ahí, Anabel, 2 puntos, que dice, Yuli Virgen, 2 puntos, y aquí, ¿sí me explico, hermano? Porque aquí está nuestra biografía. Aquí está. Aquí está. Y ese texto habla de nosotros. Deje que el Espíritu Santo le revele los misterios y grandes verdades que hay en la Biblia, hermano. Dice la última parte de este pasaje, que mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué impide ser bautizado? Mandó detener el carro y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Hermano, lo sabemos todos los que hemos sido bautizados. La primera condición para ser bautizado es creer. Es creer que Jesús es nuestro Salvador. Y entonces el eunuco es que comprendió. Ese pasaje que estaba leyendo no estaba diciendo de Isaías, estaba diciendo de Jesús. Ya comprendí. Eso fue lo que le enseñó Felipe. Mira, etíope. No está hablando ella, porque más adelante hay un hombre que vino y dio tu vida por ti, y murió en la cruz y Ajá. Ya comprendí. Pero ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo ya estaba en su vida. Usted tiene el Espíritu Santo, hermano. Puede comprender esto. Puede comprender esto. La parte espiritual, lo decía el otro día en el estudio de los viernes. Este es un libro que cuenta historias, pero su aplicación es espiritual. Es espiritual. Pues sí, salieron de Egipto, llegaron a la tierra prometida y el Éxodo. ¿Y qué significa Éxodo? ¿Y qué significa Génesis? ¿Por qué de Abraham? ¿Qué significa el cambio? Nada más un cambio de nombre y ya. No, hermano, no. Eso lo que implica es que seas padre de multitudes. Y a usted y a mí, Dios también nos tiene reservado un nuevo nombre. Ya está hablando de mí, entonces. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí me explico lo que le quiero decir? Aquí está su biografía. Aquí está su biografía. Habla de usted. ¿Sabe qué? Solamente hay que buscarla. Solamente hay que. Por eso dice la palabra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Aquí está, hermano. ¿Sí? Así que una vez que comprendemos su palabra, que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, actuamos, obedecemos. El etíope fue bautizado porque ahí había agua.
pero más allá de eso, porque ahí había encontrado la salvación. En ese camino, no, la Biblia no refiere cuánto tiempo se tardaron, refiere que iban caminando, es decir, iban en un carro, me imagino que jalado por caballos, porque era un hombre, insisto, de lana, no iba caminando en el desierto, ¿sí? Llevaba tesoros, tenía, ¿sí? Y de repente desapareció Felipe y el eunuco se fue. ¿Y a qué se fue? A predicar las buenas nuevas de salvación a Etiopía y extender el evangelio de aquel lado. Por eso es que Felipe, Dios lo llama para acá y deja una multitud de ese lado. ¿Sí me explico? Hermano, es una invitación, una exhortación a leer su palabra. En ese sentido, ¿qué me dice Dios a mí en este libro? En cada pasaje, hermano, en cada fragmento de esta palabra. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a decirle, Dios, ayúdame a leer tu palabra. Ayúdame a comprenderla bajo la guía del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí está tu pueblo, Dios. Padre, que tengamos el deseo de leer tu palabra, Dios. Y una vez que tengamos ese deseo, Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe para comprender tu palabra, Dios. Padre Celestial, tu Espíritu ya está en nuestra vida. Solo te pido, Dios, que tengamos esa gana, esa voluntad, Padre, de venir y leer tu palabra, de comprenderla, Dios, de escudriñar para comprender qué dices tú de nosotros, de mi vida, de la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Padre Celestial, aquí está, Dios. Yo sé que a veces las ocupaciones nos lo complican, Dios. Nos hacen ver que esto es más difícil de lo que creemos, Padre Celestial. Pero Dios, yo te pido, Padre Celestial, que podamos tener, Dios, leer tu palabra, Dios, 1 o 2 capítulos diarios, Dios. Y Padre bendito, podamos generar dudas a partir de la certeza de que tú estás en nuestra vida, Padre. Que podamos seguir tu palabra, Dios. Seguir caminando en ti, Padre bendito. Te lo pido, Dios, te lo ruego. Por Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.